Capítulo 13. El gran plan. ¿Estás segura?, preguntó el soldado de Damara a la niña. Los dos estaban junto a la calle llamada Aledaños del Muro, en el Gabal, la capital de Damara, una ciudad conocida antaño como Heliogábalo. Históricamente, Heliogábalo había sido la ciudad de mayor importancia del reino de Damara y también la ciudad más grande de las tierras del Heliotropo. El poder siempre había residido en Heliogábalo, excepto durante el periodo en que el rey Garith Dragonsbane había desplazado la sede de la corona al pueblo del Heliotropo, años antes de que se desatase la plaga de conjuros. La ciudad volvía a ser la capital de Damara y el rey residía en ella de nuevo, aunque ahora era conocida con el nombre de El Gabal. La niña se apartó un mechón de pelo rubio del rostro y asintió con timidez. ¿Lo viste tú misma? Sí, señor, respondió con un encantador y casi imperceptible ceceo. El soldado se mordió el labio, indeciso. Miró hacia el callejón donde se hallaba la tienda de curiosidades que la niña le había indicado. La bolsa mágica de Mickey. La niña observó al soldado. Adivinó que intentaba reunir el valor necesario para investigar lo que le acababa de contar. Aunque no se sentía muy inclinado a hacerlo, sobre todo con las indirectas la niña había deslizado en su relato, ya que puso especial empeño en dejar bien claro que, si su relato era cierto, el soldado podía acabar devorado. De un solo bocado. No te acerques a ese sitio, niña, ordenó el soldado, y la empujó para alejarla de la zona comercial de Aledaños del Muro y también de la tienda de Mickey. Vete a casa y no vuelvas por aquí. La pequeña se alejó dando saltos hasta alcanzar un callejón en el que se metió y desapareció entre las sombras. El soldado pasó ante la entrada del callejón y siguió calle arriba, alejándose de Aledaños del Muro. ¿Y quién se lo iba a echar en cara? La niña se recostó contra la pared de piedra del edificio y apoyó su rostro angelical en las manos sonrosadas. Inspiró con fuerza, intentando digerir los sorprendentes cambios que habían ocurrido en Damara. El linaje Dragonsbane estaba acabado. ¿Cómo era que nadie lo había advertido? El nuevo rey no era un digno sucesor del poder ni del apoyo popular del que disfrutaron por derecho en su tiempo el rey Garith y la reina Cristina. La niña había averiguado mucho a lo largo de los últimos días, aunque todavía quedaban muchas preguntas por responder. ¿Qué reservaba el destino al monasterio de la Rosa Amarilla, cobijado en la meseta entre las galenas y los espolones de la tierra? La niña planeaba aprovecharse de los sorprendentes cambios que habían tenido lugar. Tomó aire de nuevo para aclararse las ideas, aunque intentó no pensar en lo ridícula y peligrosa que podía resultar su treta. A pesar de su aspecto inocente, ya sabía lo que era el peligro. Que sea lo que tenga que ser, musitó y salió del callejón. Miró a su izquierda y comprobó que el soldado había desaparecido. Fue dando saltitos hacia la derecha, a la calle comercial de Aledaños del Muro, a la bolsa mágica de Mickey y a la tienda al otro lado de la calle. Un puñado de ZZZZS. ¿Ya les has contado tu historia?, preguntó Ámbar Gris, cuando llegó al pabellón lateral de la gran biblioteca del monasterio de la Rosa Amarilla. El hermano Afafrenfere, sentado en el suelo, apartó la mirada de los libros y pergaminos que le rodeaban. Miró a su amiga con curiosidad y asintió en respuesta a la pregunta de la enana. ¿Cómo has logrado entrar aquí dentro? El hermano Tadpole ahí fuera me ha dejado pasar, respondió Ámbar Gris. Aún está ruborizado por el beso y el pellizco que le he dado. ¿Es que nos dejan salir con chicas de vez en cuando? Afafrenfere frunció el ceño. Se ve que soy la excepción, proclamó la enana, haciendo una reverencia, y se acercó a ver qué leía el otro. ¿Te tratan bien? Desde luego que sí, contestó Ámbar Gris. Y me dan bien de comer. También es verdad que soy un clérigo de los dioses enanos y vengo en son de paz. Estás al corriente de los oscuros sucesos de Damara, supongo. Sí, un rey tiránico y todo eso, contestó la enana con un gesto despectivo. La misma historia de siempre. Mi temor era que sintiesen más recelo hacia los extraños, con todo lo que ocurre en las tierras del Heliotropo, comentó el monje. No mantienen buenas relaciones con el rey Frostmantle. Me interrogaron a fondo para averiguar si era un espía de la corte de ese receloso rey. Y digo receloso, porque es un tirano cobarde que teme a su propia sombra. Como la mayoría de los tiranos. ¿Los enanos también? Sí. Sabes por lo que he pasado. Son todos iguales. Les gustaron mis relatos sobre nuestros viajes, comentó Afafrenfere. ¿Y te acordaste de hablarles sobre el tiempo que pasaste con Parvid en el páramo de Umbra? ¿De cuando estuviste al servicio de los señores de la guerra de Necerinos y que te faltó poco para convertirte en una sombra, olvidando tus votos y promesas a tu sagrada orden? ¿Por qué no vas a la capilla y se lo cuentas a todo el mundo?, preguntó el monje con aspereza. Mejor se lo cuentas tú mismo, respondió Ámbar Gris. Aunque seguro que aquí no faltan espías. ¿A qué no? Se lo conté todo, acabó por admitir Afafrenfere. Hasta el último detalle. Monje valeroso.
Es una máxima de mi orden que solo se puede dispensar el perdón a quien está realmente arrepentido. Y quien está realmente arrepentido no oculta sus errores. Ocultarlos es convencerte a ti mismo de que en realidad no los has cometido. Entonces, ¿tú reconoces que fue un error? Ir al páramo de Umbra con tu amante, luchar por los necerinos, unirte a los cazadores de recompensas de Okabusdun, ¿fue un error que lamentas? Afafrenfere la observó con tranquilidad y levantó una mano en señal de rendición. De acuerdo, fue una enana llamada Ambargris quien me mostró el error que estaba cometiendo. Ambargris se acercó al monje y le colocó una mano sobre el hombro. Lo sé, amigo, le dijo. Ha sido un camino duro y enrevesado, uno que te ha puesto a prueba. Pero ya estás en casa, en cuerpo y alma. Nunca llegaste a ser un cazador de recompensas como el resto. Si hubiese creído lo contrario, habría acabado contigo en el risco sobre el cuerpo caído de Drist Dourden. El comentario hizo sonreír a Afafrenfere. Su mente voló a los sucesos de aquel día, cuando su banda de cazadores de recompensas había atacado a Drist, Dalia y Artemis Entreri en el bosque de Noivern. Habían recibido una dura lección. Al rememorar la caída de Parvid, a quien había amado, bajo las cimitarras de Drist, el recuerdo se volvió doloroso. Pero también era un recuerdo agradable, porque Ambargris le había salvado la vida y, más tarde, había hecho lo mismo con su alma. Cuando abandonó el monasterio de la Rosa Amarilla, Afafrenfere pensó que jamás volvería a su hogar, pero allí estaba de nuevo y con la sensación de que había hecho lo correcto. Nada más traspasar el umbral de los antiguos salones de ese lugar de estudio y meditación, había sentido una enorme paz de espíritu. Es posible que Harlas le vuelva pronto, señaló Ambargris. Querrá seguir su viaje y nos pedirá que le acompañemos. No puedo. Ahora no. Lo sé. El monje escudriñó el rostro de la otra. Pero tú sí que irás, ¿verdad? Concluyó al reparar en la expresión de ella. Al pronunciar la frase, fue consciente de que su tono era de reproche. Nada me retiene en este lugar, excepto tú, arguyó la enana. Y si te quedas, estarás ocupado con tus estudios y los entrenamientos que se supone que hacen los monjes aquí dentro. Y no tengo la menor intención de convertirme en un hermano, ni una hermana, sin ánimo de ofender. Afafrenfere quiso intentar convencerla de que se quedase, pero comprendió que no podía. Apretó la mandíbula e intentó reprimir las lágrimas. No me siento ofendido, musitó. La propietaria era una mujer muy atractiva, con el pelo cobrizo y los ojos de un azul reluciente que contrastaba con el cabello. Alta, esbelta y erguida, la ropa que vestía, de excelente calidad, resaltaba cada curva y dejaba a la vista el escote justo para azuzar la imaginación. Ese día llevaba puesto un vestido verde con una abertura lateral que dejaba al aire la piel nívea de una pierna firme y bien formada. Sí, era una auténtica belleza. La niña de pelo rizado recorrió la tienda de curiosidades, examinando cada artículo con interés. Había otros clientes en el local, pero la mayoría echaba un breve vistazo y se marchaba enseguida. La niña no. La niña se quedó. No tardó en atraer la atención de la dueña y sospechó que no le quitaba ojo. Lo confirmó cuando jugueteó con una delicada pieza de cristal y simuló estar a punto de dejarla caer. El audible grito ahogado de la mujer de pelo cobrizo la delató. En ese preciso instante, la campanilla sobre la puerta repicó, dando paso a otra mujer. Esta también era sumamente atractiva, aunque sus ropas no tenían la opulencia de la otra. Era más baja y tenía los hombros tan anchos que hacían que la cabeza pareciese demasiado pequeña. El pelo era largo, espeso y de un intenso color rubio, algo que sorprendió a la niña, que lo recordaba más gris que rubio. Claro que el aspecto de la mujer no era más que una ilusión sometida a su propio capricho. La niña se movió por los pasillos del local para acercarse a las dos mujeres y escuchar la conversación que mantenían en susurros urgentes. Y las oyó, aunque estaba demasiado lejos para que ellas se percatasen de que podía hacerlo. Demasiados guardias, oyó que decía la rubia. Han aparecido de repente. Te lo advertí, reprochó la rubia. Sí, la niña recordaba que la rubia siempre había sido la más cautelosa de las dos. La del cabello cobrizo suspiró y no tuvo más remedio que reconocer que la otra tenía razón. Todo ha cambiado desde que el idiota de Frostmantle decidió volver a Heliogábalo. Podríamos matarlo. A él y a toda su corte, propuso la dueña de la tienda. Se ha complicado todo demasiado. Pero tampoco tenemos garantías de que quien suceda al idiota sea mejor. La nobleza damarana de estos tiempos oscuros no es más que un atajo de imbéciles perversos. Muy cierto. Siempre ocurre lo mismo con los humanos, comentó la rubia, meneando la cabeza. Tan engreídos y arrogantes, como si su huella fuese a perdurar, cuando la más leve brisa desvanece su recuerdo y el de sus supuestas hazañas. Muchos damaranos recibirían la muerte de su rey con alegría.
La otra volvió a suspirar con más fuerza y negó con la cabeza. Demasiado complicado y demasiado arriesgado. Al infierno. Destruyamos la ciudad y divirtámonos, exclamó la propietaria de la bolsa mágica de Mickey. En esta ocasión, la niña sí dejó caer la pieza de cristal al suelo y no fue a propósito. Tragó con fuerza, y antes de que tuviera ocasión de hacer o decir algo, la mujer de pelo cobrizo estaba delante de ella. Mirándola fijamente, la niña se sintió insignificante. ¿Qué haces, mocosa? ¿Dónde están tus padres? La pequeña gimoteó convencida de que su única opción de supervivencia residía en inspirar lástima. La mujer de pelo cobrizo la agarró de una oreja y tiró hacia arriba, obligándola a ponerse de puntillas. Debería darte una buena tunda, amenazó. Y podrías lanzarme al otro lado de la ciudad, pensó la muchacha, aunque no lo dijo. Conocía la verdadera naturaleza de las dos mujeres. Una verdad que le había insinuado al soldado. ¿Tienes una moneda para pagar lo que has roto?, preguntó la propietaria. Sí, claro que tenía una moneda. De hecho, tenía miles, pero no pensaba decírselo a esa mujer. Lloriqueó y gimoteó lastimosamente. Que te lo pague trabajando, intervino la otra mujer desde el mostrador junto a la puerta. La tienda está hecha un desastre, como siempre. Te vendrá bien algo de limpieza. ¡Ah!, exclamó la del pelo cobrizo, y antes de soltarla, le dio un fuerte tirón de la oreja, lo que la hizo gritar. La niña pensó en lo imponente que era la mujer cuando se enfadaba. ¿Y bien?, le preguntó. ¿Y bien qué, señora?, preguntó la pequeña. Fue como si sus palabras golpeasen a la mujer, que se tensó de pronto y la observó con intensidad y una mueca de perplejidad en el semblante. Era como si percibiese que algo no iba bien. Incluso olfateó el aire y observó a la niña entrecerrando los ojos. Sí, algo no iba bien, pero la niña advirtió que la otra no era capaz de determinar qué era. Tuvo que esforzarse para contener una sonrisa. «Limpiarás», sentenció la mujer. «Todos los días hasta que hayas pagado tu deuda». «Sí, señora». «¿Señora? ¿Qué es eso de señora?» «Es una expresión, querida», dijo la otra mujer. «Una normalmente reservada para humanas con cierta edad». La vanidosa mujer de pelo cobrizo se revolvió hacia la niña y por unos instantes parecía que fuese a golpearla. De haberlo hecho, la cabeza de la niña habría volado por los aires. «Bueno, querida, el paso del tiempo es inevitable», bromeó la otra mujer, lo que rebajó la tensión. «Hay trapos en la trastienda», dijo la del pelo cobrizo, no sin antes volver a observar a la pequeña, como si hubiese algo que se le escapaba, aunque no sabía el qué. «No quiero que quede una mota de polvo». Se volvió hacia la otra mujer mientras la niña corría a por los trapos, con una sonrisa satisfecha sus labios. «Perfecto», pensó, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta, ni siquiera en susurros. Los oídos de la niña eran mucho más agudos que los de cualquier ser humano, pero los de las dos mujeres eran aún mejores. Era el hombre más rico de las tierras del Heliotropo, de linaje noble y rey por las hazañas de aquellos a los que su dinero había comprado. Incluso los más próximos a Yarin Frostmantle le tenían poco afecto, lo que le provocaba una enorme inseguridad que intentaba paliar con su riqueza. La mayoría de los reyes disponía de su propia red de espías en la corte, pero Yarin contaba nada menos que con 3 redes distintas. Todo el mundo espiaba a todo el mundo. Los informadores recibían generosas recompensas. Por el contrario, cualquier sospechoso de actos contra el monarca era desacreditado y apartado de inmediato. Si tenía suerte, los menos afortunados acababan en las mazmorras donde eran torturados hasta la muerte. Y muertos estaban todos los que habían dado pie al rumor de que Lord Yarin había asesinado a Mutril Dragonsbane, el último descendiente del linaje de los bien amados Rey Garith y Lady Cristina, para sentarse en el trono de Damara. Sin embargo, pasados 20 años, los medios empleados por el rey Yarin para ascender al trono eran un secreto a voces en Damara, y eran muchos los que expresaban su pesar y, también, su esperanza de que surgiese algún día un último representante del linaje Dragonsbane. Ese día, el rey tamborileaba sobre la madera pulida del trono rodeado por una estructura acristalada y reforzada para proteger al monarca de cualquier ataque. «Es un simple rumor», dijo la reina conceptina, pero no insistió al ver que el rey fruncía el cejo, contrariado. Era la 7ª reina del reinado de Yarin Frostmantle, y tras 3 años compartiendo el real lecho, no había conseguido darle un heredero a su esposo, al igual que sus predecesoras. La reina estaba al corriente de los chistes que corrían por la corte. Pobrecito rey Yarin. Qué mala suerte casarse con 7 mujeres estériles. Qué infortunio. Y si ella estaba al tanto de las chanzas, también lo estaba él. El rey se había divorciado de sus 4 primeras esposas y las había enviado a vivir en humildes casas en las tierras fronterizas con Baasa. Alguna incluso acabó viviendo en los dominios de ese infame reino. Al parecer,
Tales arreglos eran demasiado costosos, o quizás fueran los rumores de que al menos dos de esas reinas caídas en desgracia habían dado a luz hijos de otros hombres, pero las últimas dos reinas no habían corrido la misma suerte que las primeras. El rey Yarin guardaba una guillotina guarecida por los setos en uno de los jardines reales. Su quinta esposa había sido hallada culpable de traición por ingerir sustancias que impedían el embarazo. La sexta esposa, Driella, había sido acusada de haber dado a luz a un hijo y de haberlo asesinado en su propia cama. Ninguna de las damas de compañía de Driella declaró a favor de su reina. Lo cierto era que no tuvieron ocasión de decir nada de nada y jamás se las volvió a ver en la corte del rey Yarin. Hasta las estatuas erigidas por el rey Yarin en los jardines en honor de sus dos últimas esposas fueron decapitadas. Como ejemplo y advertencia a su última esposa. La reina Conceptina sabía que su tiempo se agotaba, y eso que era una mujer joven que apenas contaba 20 años, y de que el rey la superaba en más de 3 décadas. Su familia no era natural de Damara, y ella había llegado a El Gabal acompañando a su padre en una misión diplomática desde la ciudad portuaria de Deltuntle en Aglarond. El padre de Conceptina, Lord del Casio, llegó a un lucrativo acuerdo comercial con el rey Yarin durante esa visita. Conceptina se convirtió en el aval del acuerdo y el matrimonio unió a las dos familias. La joven aceptó la decisión de su padre y sabía lo que se esperaba de ella. Atendió todos y cada uno de los deseos de Yarin, y sirvió a la corte a la perfección. No en vano se había criado en una casa noble de Delfuntle. Tenía dotes diplomáticas, era carismática y cordial, y todos los que la trataban, la querían de verdad. Sin embargo, nada de eso importaba ante la cruda realidad. El rey Yarin buscaba un heredero. El rey Yarin detestaba ser el tema de chistes burdos. Si la situación no mejoraba, el acuerdo entre el rey Yarin y Lord del Casio no la salvarían de caer en desgracia. O algo incluso peor. Finalmente, la testigo fue llevada ante ellos. Era una mujer mayor a la que escoltaban dos miembros de la guardia personal del rey. Dos individuos toscos tan familiarizados con la capucha del verdugo como con los sombreros más elegantes que se lucían en las fiestas palaciegas. Llevaron a la anciana ante el trono fortificado, retrocedieron un paso, hicieron una reverencia y se marcharon al otro lado del salón, atentos a cualquier gesto del rey Yarin. ¿Eres la propietaria de una tienda en aledaños del muro?, preguntó el rey Yarin. Sí, señor. ¿Conoces a las propietarias de las dos tiendas de curiosidades? Sí, señor. Son Mickey y Lady Zee. Creo que son hermanas, aunque no estoy segura, porque son muy reservadas. ¿Y qué te hace pensar que son hermanas? Llevan varios años en sus tiendas en el Gabal, por lo que me han comentado, y que se sepa, no tienen familia. Sí, varios años, pero ya estuvieron antes allí, replicó la anciana. No estaba al tanto de, comenzó a decir el rey, pero la mujer siguió hablando. Cuando yo era una, y se calló al advertir que había interrumpido al monarca. Boqueó, aterrada, y agachó la cabeza de inmediato. Sigue, ordenó el rey. Cuando yo era una niña. Cuando eras una niña, ¿qué?, preguntó el rey, confundido. Ya estaban allí. El rey y la reina intercambiaron una mirada perpleja. Conocían a las dos mujeres, Mickey y Lady Zee, y ninguna aparentaba tener ni la mitad de la edad de la anciana ante ellos. ¿Dónde?, preguntó el rey Yarin, en tono incrédulo. En la zona comercial de aledaños del muro, contestó la anciana. El padre de mi padre era el dueño de mi tienda en aquel entonces. La bolsa mágica de Mickey y un puñado de ZZZZS ya existían en aledaños del muro cuando tú eras una niña pequeña, preguntó el rey, y se dirigió tanto a la anciana como al ministro de registros, un monje del monasterio de la Rosa Amarilla. El ministro se encogió de hombros sin saber qué responder, y ante el gesto contrariado del rey, corrió a consultar sus archivos. La ciudad guardaba registros que abarcaban varias décadas, desde los inicios del linaje de Dragonsbane. Los reyes paladines consideraban vital tener constancia escrita de los acontecimientos del reino y habían recurrido a los servicios del gran monasterio para que registrase las historias, las familias, los comerciantes y otros muchos detalles de lo que acontecía en las ciudades de Damara, en especial en Heliogábalo. Creo que entonces no tenían ese nombre, repuso la anciana. El rey Yarin se enfureció. Pegó un puñetazo sobre su gran mesa y se incorporó de un salto. ¿No crees? No lo sé, señor. ¿Pero había o no había una tienda, dos tiendas, propiedad de esas dos? ¿De Mickey y Lady Zee? Sí, señor. Me parece que. ¿Te lo parece o estás segura?, exigió saber el rey. Hace tantos años, comenzó a decir, pero Yarin acababa de hacerle un gesto a los guardias. Los dos hombres corrieron a por la anciana a la que se llevaron en volandas. Esto es absurdo, le dijo el rey al capitán de la Guardia Real cuando éste se acercó al trono. Habladurías, nada más. Mi rey, deberíamos investigar, replicó el capitán de la Guardia Real,
un individuo esbelto llamado Dreyli Landrus. Yo creo que son más que rumores. ¿Rumores que afirman que hay 2 dragones viviendo en el Gabal? Interrumpió el rey en tono escéptico, y bufó ante lo absurdo de la idea. No olvides cuál era el linaje de tus predecesores, advirtió el capitán Andrews. Dragonsbane y no era un nombre elegido al azar. Estos rumores son muy perjudiciales para tu reputación. ¿Les das credibilidad? Preguntó el rey, incrédulo. ¿Ya has oído a esa vieja estúpida? Hizo un gesto despectivo hacia la anciana, que se hallaba al otro lado del salón. Es incapaz de recordar el nombre del padre de su padre. ¿Cómo puede estar segura de que las 2 mujeres que conoció hace más de un siglo son las mismas de ahora? Es un rumor peligroso, volvió a advertir Andrews, aunque sea falso. ¿Y qué se supone que he de hacer? ¿Apresar a 2 tenderas por unos simples rumores? ¿Qué efecto tendría algo así en los comerciantes que piensen establecerse en la ciudad? ¿O en los que ya están aquí? El capitán Andrews se encogió de hombros. Es una situación complicada. Investiga, exigió el rey. Mis espías están en ello. Sí, y también los míos, añadió el rey Yarin con toda la intención. Quería que nadie olvidase que siempre había alguien vigilando a quienes servían al rey Yarin Frostmantle en la ciudad del Gabal.